no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar. Cantar
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. no es más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Gracias por estar acompañándonos en esta plataforma. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que nuestro Señor, el Dios soberano, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha preparado especialmente para ti. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, esta nueva semana que Él nos ha regalado. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos las gracias por todo lo que has hecho en los días que están detrás de nosotros, por todo lo que estás haciendo en este momento. Y te damos la gracia por todo lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Gracias, Padre, por haber dado a nosotros la vida que hoy pudimos levantar y contemplar la maravilla de tu creación. Y venimos ante tu trono, Padre, lleno de fe y de convicción, sabiendo que tus ojos están fijados sobre nosotros. Y te pedimos, Padre, tu misericordia para aquellas personas que hoy le falta el ánimo, que hoy no tienen fuerza, que hoy se han levantado enfrentando enfermedad. Y te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les dé sanación divina. Que seas un manantial de ánimo, de fuerza, de paz y de consuelo para cada uno que está en necesidad de ti. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que todavía no te conocen, que están andando en las tinieblas, para que tú diriges sus pasos y los saques de las tinieblas y las llevas en tu luz divino. Esta programación de esta noche lo dedicamos, como siempre, completamente a ti. Que todo vaya conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Bienvenido una vez más a el Señor.
es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Dios tu sanador, sanador. Él es Jehová, tu Dios tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Pero se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven, se mueven, Ya lo ven. se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven, Cuando yo lo adoro, se mueven, cuando yo lo alabo, se mueven, cuando yo le exalto, se mueven, cuando yo le canto, aleluya, aleluya. se mueven, se mueven, Ajá.
En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede, pero que tengo un Dios que todo lo puede. Llegó la opción de Cristo. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de radio comienza un día nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo esta noche. También deseo de bendición para Orlando Ubía, para Urvin y Ruli, Albertes y su casa y familia completa, para Natalie Mersen y su casa y familia, y para nuestra gente en Den Bosch, Holanda, Amareli Sasset, Joanne, Dairin, Owen y los pequeñitos también, Kaden, Shurel y Emiliano. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba. Y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti, nada soy. Te amo, Jesús. ¿Sabrá? De la A a la Z.
misterios nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Dile que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Es mi anhelo. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí, mi Dios. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo I wanna know, quiero saber, ¿no piensas, mi Dios? ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo.
cielo, la eternidad presente. Ahí habitaré, mirándote, Señor. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño. La vamos a dedicar a Mariela Guerra y su familia en España. La vamos a dedicar también a Sara Betancourt y también a Elena, a Luz María, Marina Blanco, Jarati Judesca Dovale en la ciudad de Monnikendam, aquí en Holanda. Y la vamos a dedicar también a Romanda Molina y su casa y familia completa. A Patricia Iglesias, José Bridgewater, especialmente para ustedes, deseándoles un feliz lunes y una feliz semana con la bendición en grande de Dios. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti,
desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Qué bella canción, y tenemos más, mucho más para compartir con ustedes este lunes 9 de septiembre. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela con mucho cariño, deseándoles una bendecida semana, que esta semana sea una semana de victorias. La vamos a dedicar la próxima canción a tía Mireya, a la familia Natale, allá en Caracas, Venezuela. La vamos a dedicar a Natalie Flores, a Jessica Benaria, a Armando Rincón y Jessy Rincón. También a Adorable Salas y su familia, aquí en Holanda y también en Venezuela. Especialmente para ustedes, como ya dije, con mucho cariño, la próxima canción. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso
Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad, no, 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 Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, óyeme bien, es necesario. Ustedes tienen que entender que cuando Dios dice que algo es necesario, es porque lo es. ¿Me están entendiendo? Ustedes han visto cuando la gente dice: ay, necesito comer porque me voy a morir. No, usted tiene reserva para 10 años ahí. Usted no necesita, usted quiere comer. ¿Están entendiendo? Pero cuando Dios dice que algo es necesario, es porque es imprescindible. Y mira lo que dice: es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cuántos se han acercado a Dios?, crea que le hay. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios existe. Eso tiene que ser lo primero. Si tú te vas a acercar a Dios, tienes que creer que Él existe. Pero mira la segunda cosa, algo que no se enfatiza, no se predica y ni siquiera se tolera en algunos ámbitos, en algunos círculos cristianos evangélicos. Primero, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Lo que yo acabo de leer es casi una blasfemia en algunos círculos cristianos, porque se nos está acostumbrando a pensar que es malo
el querer ser galardonado o premiado por Dios. Y eso es lo que yo voy a tratar. Yo voy a tratar en este día de la remuneración divina. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un caso de un hombre que salió a caminar en el desierto y de repente cayó entre dos grandes rocas en Arizona. El hombre quedó atrapado y no podía zafarse. Pasaron días y el hombre estaba atrapado. Y cuando ya él estaba dispuesto a rendirse y a morir, de repente él dormitó un momento y tuvo un sueño. Y en ese sueño él se vio levantando a sus hijos. Él no tenía hijos todavía, pero tuvo un sueño en referencia de lo que podría pasar en el futuro. Y cuando el hombre tuvo ese sueño, se despertó y tomó una navaja y se cortó un brazo y se zafó. Y les voy a decir una cosa a ustedes: no hay nada que un premio no pueda ocasionar en la vida del hombre. ¿Alguien está entendiendo? Usted tiene que soñar con que usted va a ser recompensado por servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo recuerdo cuando yo era un cristiano novato, tenía 15 años y de repente vi en la televisión, vi a T.L. Osborne sanando a los enfermos delante de multitudes. Y yo, cuando vi a este hombre hacer eso, me volví loco. Llegué a la iglesia y dije: yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero ver los dones del Espíritu fluir. Yo quiero ver las multitudes venir al Señor. Y una señora llamada Tremeburcia Agripina Lenguemime, de ahí es que viene el término, me dijo: ¿qué le pasa a usted? Usted es un ambicioso. Usted es un joven que quiere más de lo que usted, si Dios quiere, Él se lo da. Y yo me sentí literalmente como un impío por querer algo que era maravilloso. Y así hay mucha gente que te quiere hacer sentir mal porque tú tengas un sueño de ver una familia bendecida, de ver un negocio próspero, vida. Es el espíritu de Eliab. David se decide venir a tumbar el gigante y Eliab dice: usted tiene un corazón putrefacto. Y eso es exactamente lo que hoy a través de las redes sociales se está promoviendo. No son pánimo, como dice la Biblia, que mientras se acerque el día del Señor tenemos que motivarnos y animarnos los unos a los otros. No, no, no. Si usted exhibe alguna bendición, ese es un ladrón, ese es un materialista, ese es un loco que hace esto. Cállese la boca. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Si Dios te lo dio, gózatelo. Usted tiene que entender que si algo lo hace reír, que si algo lo hace disfrutar, que si algo lo hace levantarse en la mañana y dar gracias a Dios, te lo dio Dios. El diablo no sabe dar cosas buenas. Dile al que está a tu lado: eso es para ti, papá. Si cuando esa señora se acercó y hizo eso, yo perdí mi deseo de orar. Porque yo decía: qué ejercicio tan tonto. ¿Para qué vamos a orar si no le puedo pedir nada al Señor? Perdí mi deseo de ayunar. ¿Para qué voy a pasar hambre si es malo tener unción? Perdí mi deseo de predicar, porque yo decía: ¿para qué voy a predicar si no voy a ver las multitudes convertirse? Y eso es exactamente lo que el diablo persigue con la envidia de algunos. Que usted se detenga de ver a Dios como un galardonador de los que lo buscan. Si usted le está buscando, prepárese para ser galardonado. Cree en milagros, cree en bendición, cree en oración,
Usted tiene todo el derecho a soñar con una familia maravillosa. Usted tiene todo el derecho a soñar con un negocio que prospera. Usted tiene todo el derecho a soñar con un ministerio que se levanta. Usted tiene todo el derecho a soñar con un cuerpo lleno de salud y una familia que le ama. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero si es a ti, di amén, amén, amén. No dejes de alumbrar porque a otros les moleste tu luz. Usted brille. Yo dije usted brille, que algunos se van a beneficiar. Galardón tiene como sinónimo premio, recompensa, remuneración, pago o distinción. Y lo que aquí te está diciendo la palabra es que usted tiene que buscar a Dios creyendo que su búsqueda de Dios va a producir un premio o una remuneración. Ana, yo todo lo hago sin esperar nada. Usted es un loco. Además es un hipócrita y un mentiroso. Y eso se llama falsa humildad. Porque usted se levanta todos los días para ir al trabajo esperando que le van a dar un cheque. Y si a mediados de la semana usted me dice, no, yo no quiero el cheque. Yo solamente vengo aquí porque no quiero quedarme en la casa. Me encanta cargar sacos de arena solamente para hacer ejercicio. Es un baboso. Está tostado. Y la Biblia dice que cuando buscamos a Dios y servimos a Dios y perseguimos la gloria de Dios, tenemos que estar enfocados en el hecho de que esto va a producir bendiciones, pago y remuneración a mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mi... Cuando David vio a Goliat, preguntó algo que es ofensivo para el religioso hoy en día. ¿Y qué le van a dar al que tumbe al gigante? ¿Qué es lo que hay, bro? ¿Cuánto que están pagando? ¿Qué es lo que hay? Pero David, como David, pero qué materialista. Pero ¿quién trabaja sin esperar recompensa? ¿Quién siembra sin esperar fruto? ¿Quién batalla sin esperar victoria? ¿Es que somos locos o qué? Es por eso que la religión embrutece. Es una falsa humildad. David dijo, ¿qué le van a dar? Y cuando le dijeron, mira, le van a dar dinero, van a exonerar a la familia, le van a dar su hija. ¿Cómo? Pero tú estás hablando de la muchachita esa, la rubita que camina así, como que parece un anuncio de Miss Clairor. Esa misma, esa. Dice, ay Dios mío, ¿qué pedra yo le voy a dar a ese tipo? Ay, pero eso es muy carnal. No, esa es una realidad. Eso lo puso Dios en nosotros. Pero tan pronto Él se atrevió a soñar con un premio, con una recompensa, vino el espiritito de Eliab. Tú tienes un corazón malo, tú estás mal. Pero ¿sabes cuál era el problema de Eliab? Que Eliab no se atrevía a hacer lo que David estaba dispuesto a hacer. Porque una cosa es que alguien te critique porque esté haciendo más que tú. Pero la misma gente que te critica constantemente tiene menos que tú, hace menos que tú, sueña menos que tú. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste porque esto es para ti. Proverbio 11:31. Amárrate los cinturones. Mira que la silla delante tenga la bolsa de aire colocada en el lugar correcto. Proverbio 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ah, no, porque rapidito la gente va a decir, no, es que tenemos un galardón en el cielo. Aquí también. Yo dije, aquí también. Es más, la Biblia
no narra del galardón del cielo. Muy pocas veces te muestra el galardón del cielo, pero sí te muestra cómo todos los hombres de Dios que creyeron y vivieron para Dios fueron galardonados en la tierra. Pero el religioso no quiere decir, no, usted nada más tiene que esperar a cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Dice que el justo será recompensado en la tierra. Cualquiera que fuera la recompensa que tú anhelas. Porque entiéndase, recompensa o premio o remuneración para uno no es lo mismo que para otro. Lo que a mí me bendice no te bendice a ti. Si aquí hay una mujer que no ha podido concebir hijos, es una mujer que tiende a pensar que esa es la mayor recompensa que Dios puede darle, por encima de un buen matrimonio o de una economía estable. No sé si me están entendiendo. Entonces es importante que tú entiendas que si tú eres justo, si tú tienes la justicia de Dios, usted va a ser remunerado o recompensado en la tierra. Si el mundo te dice que de nada sirve el que tú le sirvas a Dios, que de nada sirve que tú vengas a buscar de Dios, que de nada sirve la oración, que de nada sirve la santidad, que de nada sirve el buscar la presencia de Dios, hoy yo te digo, el diablo es un mentiroso. Usted va a ver cómo Dios hace llover del cielo cosas que tú has estado esperando por años. Si usted está trabajando, si usted está sirviendo, usted tiene que tener la esperanza de que viene una remuneración. Primera de Corintios 9:24. Si vas a correr, dice el apóstol Pablo, corre para obtener un premio. No corras a lo loco, corre para que ganes. No, yo solamente corro por correr. A veces corro para acá, a veces corro para acá, a veces corro al revés, a veces... ¿Qué es eso? Filipenses 3:14, Pablo dice, yo sigo empujando para llegar a obtener el premio del supremo llamamiento. Mal, muy mal, Pablito, muy mal. Se tiene que empujar para no obtener nada. Mentira, porque ni siquiera Dios piensa así. Dios entregó un cordero para recibir millones de ovejas. Génesis capítulo 15 versículo 1. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 1. ¿Quién es el padre de la fe? Wow. Me sorprendieron. Si alguien hubiera gritado, el padre de la parroquia. Génesis 15:1. El Señor se le acerca al padre de la fe y le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, digan de Jehová, a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón no será. El Señor le dice a Abraham, al padre de la fe, le dice, yo soy tu escudo y tu premio va a ser en sobremanera grande. ¿Por qué yo he enfatizado una y otra vez que Él es el padre de la fe? Porque toda la fe de los individuos nace de allí, parte de allí, de esperar algo de parte de Dios. Porque dice la Biblia, dale un codazo al que está a tu lado, dile, dice la Biblia, la fe es la certeza de... No,
No, yo voy a diezmar sin esperar nada. Yo voy a predicar sin esperar nada. Yo voy a ayunar sin esperar nada. Yo voy a ser generoso sin esperar nada. Eso no es bíblico. Te voy a decir 5 cosas, rapidito. Santidad tiene que ver mucho con esto. Job 31:2. Job 31:2 dice: ¿cómo miraré a una virgen? Porque qué galardón o premio me daría el Altísimo. O sea que cuando el hombre camina en santidad, lo hace porque entiende que la santidad tiene un premio. Dos, la obediencia. Salmo 19:11. En guardar tus mandamientos hay grande galardón. O sea, que el que guarda la palabra sabe que por guardar la palabra usted va a ser recompensado. Su vida, su familia, su estado de ánimo, su estado espiritual, su estado económico, su estado por completo va a cambiar cuando usted pone la palabra como lumbrera de sus pasos. 3. La alegría es un producto de una fe que espera una remuneración. Salmo 58:10 dice, es más, lo voy a buscar, espérate, porque después no digan, porque dicen, este tipo como que está inventando muchas cosas. Entonces, yo solamente estoy alegre si veo la bendición. Mira lo que dice. Salmo 10 dice: se alegrará el justo la venganza. Me dejaron solo. No, pero tú tienes que estar alegre todo el tiempo. No. Hay una alegría que viene cuando Dios le da un piñazo al enemigo. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Ustedes saben la contentura que se le mete a uno cuando usted ve un milagro. Cuando la enfermedad que estaba oprimiendo a tu esposa es liberada y es sanada. Cuando el problema económico es liberado. Cuando tus hijos que estaban perturbados ahora son libres. Cuando la situación cambia y tú ves a Dios aplastar al enemigo. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las enfermedades se sanan. Los problemas se liberan. Alguien va a tener que decir amén. 4. La generosidad. La generosidad. Hebreos capítulo 10 versículo 34. Hebreos 10:34. ¿Estás allí? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Te están oyendo eso? Dice, sabiendo. ¿Qué sabían esa gente? Que se despojaban de sus recursos, que se despojan de su tiempo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Que todo el que sirve, el que visita a los presos, el que toma sus recursos y lo da, es porque tiene confianza en que un día será galardonado por ello. Simple, muy simple. Y finalmente, la misericordia. Libro de Lucas capítulo 6 versículo 35. Lucas 6:35. ¿Alguien aprendió algo? Lucas 6:35. Mira lo que dice. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú des o prestes, no puedes esperar de la persona, solo de Dios. Eso es importante. Antes de que alguien diga, pero allí dice que no esperemos nada. No. Tú no puedes esperar de la persona que le estás haciendo el bien. Porque tú no lo estás haciendo por la persona, lo estás haciendo porque es una ley bíblica. Sí, es como la gente que dice, no, porque yo doy en la iglesia para que se haga tal cosa. No. Tú das porque la Biblia dice que tú honras a Dios y tú vienes a honrar a Dios. Dice, honrad a Jehová con todos tus bienes. No sé si me están entendiendo. Ahí es donde viene uno de los problemas de la gente sembrando. La gente no entiende que usted no le da ni al pastor, ni a la iglesia, ni a la congregación, ni al ministerio. Usted le da a Jehová. Lo dice la Biblia en Malaquías: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es a Él. No sé si me están entendiendo. Entonces la generosidad, la misericordia más bien, tiene que ver precisamente con el hecho de que tú entiendas que eso va a ser remunerado y bendecido. Mientras la esperanza de una recompensa, remuneración, galardón o premio se mantiene viva en el corazón del hombre o la mujer de Dios, usted puede enfrentar cualquier cosa, porque usted sabe que al final usted va a quedar en mayor bendición que como comenzó. Una de las últimas palabras del Señor en el libro de Apocalipsis fue: yo vuelvo pronto y mi galardón viene conmigo. Mi recompensa para pagar a cada uno de acuerdo a su obra. En otras palabras, hijo de Dios, hija de Dios, no le compres la mentira a la religión. Usted tiene que soñar por un mejor día. Usted tiene que creer por un mejor amanecer. Usted tiene que tener la esperanza de que va a vivir a otro nivel por Dios, en Dios. ¿A quién yo vine a hablarle hoy? En el momento en que dejas de soñar, comienzas a morir. En el momento en que comienzas a sentir que creer por una bendición es algo contrario a la voluntad de Dios, vas a comenzar a vivir en temor y en duda. El ser humano fue establecido por Dios para creer en mejores cosas. Y por eso la Biblia, tu Biblia, está llena de promesas. Quítale las promesas a esta Biblia. Quítale los milagros a esta Biblia. Quítale las bendiciones que Dios otorgó a sus hijos, a su pueblo, a los que creen. ¿Qué te queda? ¿Genealogías? ¿Una teología seca? Es una locura el que hoy en día hay gente que se ha dedicado a criticar y perseguir la bendición en vez de a creer por ella. Cada vez que un cristiano critica a una persona que ha prosperado, o que ha sido bendecida, o que tiene unción, o que tiene plataforma, lo que sea, lo único que está diciendo es: Dios es injusto, eso no debe ser,
El Señor se equivoca. Si yo fuera Dios no se lo diera. Pero tú no eres Dios, corazoncita. Y hoy en día yo me he dado cuenta de la increíble influencia que hay sobre la iglesia cristiana. ¿Les puedo decir algo? Existe hoy en día un fenómeno que nunca en la historia de la iglesia cristiana ha existido. Ese es un fenómeno desconcertante. Es un fenómeno que causa una tristeza por la cual yo he gemido profundamente. Al principio ni siquiera lo entendí, hasta que pasado un tiempo el Espíritu me lo reveló. El fenómeno del cual te estoy hablando es el suicidio pastoral. Eso nunca se había visto. Pero alrededor del globo terráqueo hay una cantidad de pastores suicidándose. Yo gemía y decía, pero Padre, ¿qué es esto? Y Él me dijo, es que no tienen esperanza. Es que ellos mismos se han vedado a mis promesas. Es que la religión, el legalismo los ha hecho pensar que lo único que les espera es tristeza, dolor y escasez, cuando esto no es cierto. Y ayer, cuando yo estaba ministrando a estos pastores brasileños, yo les decía, no te conformes. Tienes que anhelar más. Tienes que querer más. Tienes que confiar y perseguir y esperar más de Dios. Y lo mismo te digo a ti hoy. El espíritu de Eliab es un espíritu diseñado para detener al que sueña, al que persigue, al que busca de no hacerlo. Trata de poner condenación en la gente que quiere una mejor economía, un mejor ministerio, una mejor vida, un mejor matrimonio, una mejor familia. Dios te creó para eso. Yo dije, Dios te creó para eso. Dios te creó para eso. Hace muchísimo tiempo, estábamos en un lugar, nos paramos, si no me equivoco, era en una isla del Caribe. Recuerdo la historia, no recuerdo el lugar. Pero sí recuerdo que entramos a un lugar y compramos, teníamos sed, compramos unos refrescos y compramos también unas cositas, unas tonterías. Y cuando yo me comí esto, estaba tan malo. Literalmente era como pasarle la lengua a un sobaco de un tipo que estaba jugando basquetbol. Están escandalizados ustedes, ¿verdad? Mira todo el mundo así. Pero mira esto. Para mí estaba tan malo esto que yo agarro, era una empanada, ahora me acuerdo, y yo hago así y tiro la empanada. Y de repente de un arbusto que había sale un perro, un perrito, que parece que lo había atropellado un carro o un camión, o por lo visto una aplanadora, y le había desbaratado las dos piernas de atrás. Y la razón por la cual yo rápido lo vi es porque detrás del arbusto se vio la colita pararse, porque él se paró en las dos patas de adelante, vino caminando a donde estaba la empanada, agarró su empanada y se fue como si fuera un perro de circo,
caminando con las dos piernas de adelante. Las piernas de atrás estaban destruidas. Yo dije, no. Lo que yo acabo de ver es inusual. Cirque du Soleil tiene que venir a buscar. Agarré la otra parte de la malvada empanada y la tiré. Y nada más vi la colita. ¡Sue! Vino, agarró su empanada y se fue. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: yo he puesto en el corazón de todas mis criaturas un deseo de vivir tan grande que nada, absolutamente nada, puede borrarlo, solo y únicamente el individuo. Si hasta ese perro, para sobrevivir, sobremiró el dolor o el problema que tenía para continuar viviendo, y hay gente en la iglesia que ha comprado la mentira de que sobrevivir o triunfar es algo que Dios no quiere para ellos. Hoy yo he venido a desmentir esto y a decirte: usted tiene todo el derecho de soñar por un mejor día, por una restauración, por una vida feliz. Porque cuando usted tiene paz, usted puede dar paz. Porque cuando usted tiene gozo, usted puede dar gozo. Porque cuando usted tiene fe, usted puede levantar la fe de los demás. Porque cuando usted tiene sueño, usted puede contagiar a los demás a soñar por Dios, en Dios y para Dios. No le compres la mentira al enemigo. El espíritu de Eliab es un espíritu del mismo infierno. ¿Y saben lo que hizo David con el espíritu de Eliab? Quítate de en medio. Yo voy a hacer lo que siento que tengo que hacer, lo que he creído. Alguien va a tener que decir amén. Sueña, cree y actúa. Gracias, Padre, por tu palabra que ha llegado esta noche a nuestros corazones. Y si Dios ha tocado tu corazón, te quiero invitar para que esta noche, en este instante, tú abres tu corazón y diga al Padre: Padre, aquí estoy. Y quiero aceptar a tu único Hijo, Cristo Jesús, quien murió para mí en la cruz. La palabra dice que cada uno que cree en su corazón que Cristo es real y quien pone su confianza y toda su fe en Cristo abiertamente, recibirá perdón de pecado y como recompensa la vida eterna, porque fuimos creados
para vivir eternamente con nuestro Creador. Y si esta noche Dios tocó tu corazón, te pido para que extiendes tus manos, porque la palabra de Dios nos dice que cuando vamos con las manos vacías y lo extendemos para Dios, Dios llenará tus manos. Igual como que Dios lo hizo con Ruth. Ruth tenía las manos vacías, pero Dios llenó sus manos. Extiende tus manos hasta Dios y repite mis palabras. Dice: Señor Jesús, aquí estoy. Te extiendo mis manos vacías, como muestra de arrepentimiento. Porque esta noche, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, de todas las cosas que hice y que fueron en contra de tus mandamientos. Y en este momento te pido, Señor Jesús, para que me cambies el corazón. Dame un nuevo espíritu y escribe tus mandamientos en el nuevo corazón que tú me vas a dar. Señor Jesús, ven en toda majestad, ven en toda tu gloria y purifícame en la sangre poderosa que derramaste a la cruz. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un hijo de Dios, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, desde este mismo instante, te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero estar desde ahora siempre contigo hasta la eternidad. Ven, Señor Jesús, ven en mi corazón, ven en mi vida, sáname, restáurame. Estás bienvenido para estar en el centro de mi vida, en el centro de todo mi ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, queremos informarte y queremos caminar contigo por el camino que Dios acabó de abrir para ti. No te vamos a dejar caminar solo, caminaremos junto contigo. Amén. Amén y amén.
extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Queremos enviar saludos y bendiciones para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soleyana, también para Eric y Mirla Soleyana, para mi suegro Amirko Papavinclar, para Ronchi y Magali y su casa allá en Bonaire, para Mercedes Omachechi Soleyana, y también para Fernando, para Shereska, para Juni, Marcelo, para Kilian y Kiara. Que Dios les bendiga en grande en la nueva semana que está por delante. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción.
estás en mi mente, en mi corazón te siento, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te encontré y quedé sin palabras, en ti hay en la más tierna mirada, las flores que en mi jardín marchitaban, hoy crecen en el dindel de tu casa. Una mañana confundido pregunté por ti, miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí. Me sorprendí, no entendí que viste tú en mí, si en mi camino desde niño yo huí de ti. Hoy mi pasado es pasado y se queda allí, me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz. Hoy mi presente y mi futuro existen por ti, paso a paso no me afano, aprendo a vivir. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Paso a paso voy de tu mano, en el cansancio yo en ti descanso, en el aliento de tus suspiros yo me sostengo, me siento vivo. Paso a paso voy de tu mano, en el cansancio yo en ti descanso, en el aliento de tus suspiros yo me sostengo, me siento vivo. Tú estás en mi mente, en mi corazón te siente, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza.
Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que nos quedan 3 minutos de transmisión para esta noche. Gracias por haberme acompañado desde las 7 de la noche hasta ahora casi las 9 de la noche. Me voy a despedir de ustedes, pero mañana, en la mañana a las 11, horario local aquí en Holanda, estaré de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con Señor. La fiesta va a seguir. La fiesta de adoración, la fiesta de gloria va a seguir mañana a las 11 de la mañana. Les invito y les espero para que conjuntamente vamos a dar la gloria y la honra a Dios. Que Dios les bendiga en grande, que duerman bien, que tengan un buen descanso y que en la mañana Dios les despierta de nuevo para que puedan disfrutar de todas las bellas creaciones que podemos ver alrededor de nosotros. Bendiciones y chao, chao, chao. Vamos a finalizar con esta canción. Dios es bueno.